Buenas tardes con todos, sean ustedes bienvenidos a la presentación de los libros Va a anochecer y Chiva expiatoria de la autora peruana Liz Rojas Loyola. Queremos agradecer profundamente al alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares, a la Gerencia de Educación Cultural y Turismo y Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Humano, a la subgerente de Educación, Cultura y Turismo, Elizabeth Rivera Galdós, y al coordinador de UMAPEC, licenciado Martín Grimaldi. En esta oportunidad nos estamos reuniendo en torno a estos dos libros mencionados de la gran gestora cultural Liz Rojas, pues donde a través de su corazón de madre nos va a obsequiar pues estos dos relatos nacidos de lo más profundo de su corazón. Y voy a empezar leyendo el prefacio del libro Va a anochecer antes de darle la palabra a nuestras ponentes de la tarde de hoy. Esta historia está basada en un hecho real. Liz sale a pasear al centro con su hijo Brunito, un niño de 11 años con autismo leve, y su amiga María. Debido al ruido del ambiente, el pequeño se aturde y huye sin rumbo. Liz lo sigue detrás por muchas cuadras, pero no consigue alcanzarlo, y finalmente Bruno desaparece. Liz busca a su hijo por horas, con la ayuda de familiares, amigos y desconocidos, hasta que se recibe la trágica noticia de su muerte, 16 horas después de su desaparición. Brunito había sido atropellado por un tren en Santa Clara. Lamentablemente, la denuncia de la desaparición de Bruno no es aceptada en la comisaría del distrito, alegando que es necesario esperar 24 horas. Para iniciar la búsqueda, las fuerzas policiales no hacen ningún esfuerzo por ayudar a esta madre. Luego de la tragedia, Liz emprende una lucha social y personal en búsqueda de justicia por la muerte de su único hijo, y descubre cómo funciona realmente el aparato estatal peruano. Parte de su lucha ha dado frutos. Gracias a ella y al apoyo de autoridades sensibilizadas por su caso, en el año 2011 se logra decretar la ley 29685, llamada Ley Brunito, que obliga a las autoridades y sistemas estatales a iniciar la búsqueda de niños, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad que se han extraviado. Vamos a empezar con la presentación de esta tarde, presentando a Rita Maricel Cazorla, psicóloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con formación en psicoterapia gestal y análisis transaccional. Actualmente cursa la maestría en psicología comunitaria desde el año 2013. Está dedicada a la psicoterapia individual y grupal. Démosle una cálida bienvenida a Rita Maricel Cazorla. Buenas tardes a todos. Me complace estar esta tarde con ustedes y acompañando una vez más al equipo que Liz conforma y con el cual va visitando varios espacios de Lima, de provincias, dando a conocer su historia de lucha, y también el libro Va a anochecer, que es el que me toca presentar el día de hoy. Por si no lo sabían, Va a anochecer, además de ser una historia basada en la vida real, es una historia que ocurre aquí en Lima. Es una historia que comienza en un lugar muy conocido por todos nosotros, el centro de Lima. Entonces, estoy convencida que cuando lean el libro, a lo largo de los capítulos van a poder sentir en varios momentos empatía con la vivencia de la protagonista, que es Liz, identificándose emocionalmente con ella. Escribir un libro con una experiencia dolorosa y significativa no es un trabajo fácil, es un trabajo muy difícil. Entonces, primero diría que Va a anochecer es mucho más que un libro, por la importancia del contenido que induce al lector a crecer en empatía, a sentirse parte de la historia. Me permito decirlo porque sé que aquí, en este momento, hay padres, hay madres de niños con alguna discapacidad, y también hay personas que trabajan sirviendo a esta población. Dentro de los padres y madres, podemos entender que muchas veces para que los derechos de nuestros hijos sean escuchados, vamos a necesitar decir que ellos tienen un diagnóstico y que ellos necesitan adaptarse a nosotros.
Me importa mucho que quede esto claro y que en el libro se pueda entender, porque lo cierto es que nosotros necesitamos cada vez ser más comprensivos. Si fuéramos más comprensivos, nuestra lucha no sería por conseguir espacios que hablen de inclusión, sino estaríamos gozando de un espacio de convivencia. Por lo tanto, Va a anochecer es un aprendizaje de humanidad para colocarnos en el lugar del otro y comprender al otro. Muchas veces nos vamos a encontrar con esa incomprensión, no podemos comprender, esa palabra tan bonita, ¿no? O sea, comprender cuál es la lucha de las otras personas. Nos puede parecer que es algo que no vale la pena, que está exagerando. Sin embargo, cada lucha tiene un porqué y hay una experiencia del sufrimiento o de la exigencia de que se respeten sus derechos. El libro expone todo lo que vivió Liz en el momento en el que su hijo Brunito se perdió. Y como decía antes Elizabeth, Brunito era un niño con autismo. El libro tiene un lenguaje sencillo y potente para llevar al lector a conectar con las emociones de la protagonista. Les contaré que cuando yo leí Va a anochecer, quería retroceder en el tiempo y estar allí en el momento en el que Liz comenzaba con toda esta historia para poder ayudarla, justo en julio del año 2010. Segundo, diría que este libro es un aporte para conocer el proceso de duelo. Siendo psicóloga, me veo muy interesada en que el libro llegue a las facultades de psicología de las diferentes universidades, porque se puede ver cómo Liz vive los momentos de todo el proceso de duelo, un momento de negación cuando no puede creer lo que le está ocurriendo y se hacen muchas preguntas, el momento de enojo ante la indiferencia de las autoridades que tenían que haberla ayudado, el momento de tristeza cuando ya se da cuenta que existe una pérdida, y finalmente la aceptación que le va a servir a ella para dar el siguiente paso, poder continuar. Tercero, Va a anochecer es un ejemplo para darle continuidad a la vida, inclusive cuando esa vida no resulta como nosotros la quisimos imaginar. En la historia de Liz, ella pasa por todo un proceso legal muy difícil y que para quienes en algún momento hemos pasado procesos legales, vamos a saber que es una historia en la que muchos desistimos o abandonamos porque es dolorosa, difícil. Y entonces esas personas que pasan por eso se rinden. En cambio, Liz llegó a pasar por todo ese proceso doloroso y demostró que sí es posible terminarlo. Sin embargo, también demuestra cuando los servicios públicos son indiferentes y por esa indiferencia llegan a hacer mucho daño al bienestar de las familias. En el Perú existen miles de familias pidiendo justicia, muchas de ellas viviendo emociones similares a las contadas en el libro Va a anochecer. Yo enlisté algunas y seguramente aquí se van a sentir también como parte de esta vivencia ubicados en esta lista de sensaciones. La primera es la frustración por no saber qué hacer. Siendo padres, ni siquiera con algún niño con autismo, en algún momento nos hemos encontrado con esa sensación. La confusión de no saber por dónde empezar, en el caso de Liz, la búsqueda. La incertidumbre y valor mientras vamos pensando cómo lograr que nos escuchen, cómo logramos que alguien escuche nuestras necesidades y las atienda. El alivio y culpabilidad de soltar el peso de complacer a la familia, que nos quiere ver bien y que al mismo tiempo nos está pidiendo que dejemos nuestras luchas. La perseverancia sin descanso, porque sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo por tu hijo y no importa lo cansado que esto pueda resultar. La decepción de convivir en un medio con mucha indiferencia. La tristeza de llorar a solas y también la felicidad de reír a solas, porque cada padre sabe la grandeza de su triunfo. Como lo dice Liz al inicio del libro, cada luchador vive una tragedia única. También hay un momento en el que Liz cuenta sus triunfos a Brunito. Es un momento muy lindo. Aunque Brunito ya no esté con ella le va contando todos los logros que va obteniendo. Ese momento es un momento reconfortante para las adversidades que ella vivía y también es un momento terapéutico porque
podemos hacer eso para sobrevivir al contexto en el que estamos viviendo. Ella necesitó en ese momento hacer algo diferente para darle un significado diferente a su vida y poder despedirse de su hijo. Y de aquí nace la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo le damos sentido a nuestra vida? Sobre todo cuando el sentido de vida que tenemos ya no está con nosotros. Como seres humanos, absolutamente todos tenemos la necesidad diaria de darle un sentido a nuestra vida. Y cuando ese sentido cambia, a veces nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, huimos, o como Liz, nos ponemos a hacer cosas, nos ponemos a hacer varias cosas para salir adelante. Estas acciones son válidas para aprender a andar con la nueva realidad que nos toca. En esa línea, podremos encontrar la capacidad de Liz para mantener viva la conciencia, aún en los momentos de mayor dolor. Una habilidad que ella demuestra en varios escenarios, desde que inicia la búsqueda de Brunito, cada vez que se da cuenta que habla sola, cada vez que se dice necesito ayuda, o cuando le invade la ilusión de encontrar a su hijo y se da cuenta que un señor con malas intenciones se está aprovechando de su desesperación. Particularmente, a mí me conmueve una frase que encontré en el libro y que marca esta etapa final del duelo, donde ella acepta lo ocurrido. Dice así: si pudiera cambiar el pasado, si pudiera cambiar ese día, elegiría pararlo en ese preciso momento. Quedarme contigo eternamente, en esa plaza, en esa mañana de invierno con sol, los dos juntos, despreocupados, tomándonos fotos divertidas. Luego yo como lectora imagino una pausa y luego Liz dice, pero no puedo. Ese es un momento muy conmovedor, con alto nivel de conciencia, que podemos nosotros hacer lo nuestro en los momentos en los que nos cuesta aceptar algo que no tenemos el poder de cambiar. Hay un momento, en realidad hay varios momentos donde se demuestra la importancia de tener claros los objetivos, porque en una circunstancia difícil, las emociones intensas nos van a ganar y nos van a sobrepasar. Entonces la historia está llena de emociones intensas y Liz tuvo una tarea muy difícil para no rendirse ni dejar de lado sus objetivos, como por ejemplo buscar a Brunito, luego reunir pruebas, luego darse el trabajo de investigar, continuar con su vida, buscar ayuda, no dejar su tratamiento, hacer la ley que proteja a más personas y ayudar a otras personas. A eso me refiero con tener presentes los objetivos, aunque las emociones estén muy altas en un momento difícil. También fue importante estar rodeada de personas que la ayudaron y que ella las llamó grandes de alma y de voluntad, como por ejemplo el día de hoy, que nos abre las puertas para poder dar a conocer sus luchas. También quiero hablar una pincelada de la culpabilidad, que se presenta de manera oculta, en las mejores intenciones de quienes más nos quieren. Por ejemplo, hay un momento en el que su familia le pregunta ¿cómo es posible que Brunito se haya extraviado? Y se puede entender dentro de la desesperación, dentro del momento de la negación, que pueden aparecer preguntas como esas, que tienen como la línea de querer ayudar, pero también son preguntas que despiertan la culpabilidad y que realmente no tienen respuesta. Porque cuando existe una desgracia, las desgracias no tienen respuestas, las desgracias se aceptan. También un abogado quiso usar la culpabilidad como un recurso de defensa, insinuando que hubo una exposición al peligro por parte de la madre por salir a pasear con su hijo. Es algo muy ilógico, pero sí existió y de hecho existe. ¿Qué tan real es la culpabilidad entonces? ¿Cuándo es que nosotros la usamos? ¿Con quién es con quien tenemos el mayor uso de la culpabilidad? O sea, ¿a quién le echamos la culpa diariamente de lo que nos pasa? Me gustaría decirles que cuando terminen de leer Va a anochecer, porque los invito a todos a que lo lean, se hagan esta pregunta: ¿cómo decido contar mi vida? Porque Liz nos cuenta su vida y es una vida de muchas luchas,
con una fuerte dosis de perseverancia y que luego ella logra transformarla en logros. No solo para ella, sino para todos los peruanos que en adelante necesiten la ayuda que Brunito y ella necesitaron en su momento de mayor dolor. Finalmente, y como en cada visita que hacemos, yo le agradezco a Liz por compartir con todos nosotros la manera de encontrarse y continuar con su vida, la manera de hacer justicia, y además le agradezco por presentarnos a Brunito una y otra vez y hacer que él siga viviendo en las personas que lo siguen conociendo a través de ella. Gracias. Muchísimas gracias, querida Maricel, por tu reflexivo comentario, el cual pues me llevó a evocar que yo conocí primero a Liz y después conocí Va a Anochecer. Y Liz tiene un alma hermosa, luchadora, como dice Maricel, y me hizo leer Va a Anochecer de manera corrida, de un solo tirón, como se dice, y seguramente en muchos de los casos de ustedes va a ser así. ¿Por qué? Porque al conocer a Liz ahora van a escuchar su voz. El libro está escrito en primera persona, entonces ustedes al leerlo van a escuchar a la misma Liz contándoles su historia, y eso es lo valioso. Y como bien cerró Maricel, cada vez que tenemos estas presentaciones, pues Brunito está con nosotros y seguimos conociendo pues a nuestro querido Brunito. Y vamos a darle ahora el paso a Karina Valcárcel. Karina Valcárcel, 1985, escritora, periodista, ilustradora y fotógrafa, ha publicado los libros Poemas cotidianos, Una mancha en el colchón, Variaciones, Otros de amores, Los abrazos largos y Los abrazos largos prosa. Sus prosas y poemas han aparecido en distintos medios impresos y virtuales de Argentina, Brasil, México, Chile y Perú. Su antología personal titulada No lo sé todavía fue publicada recientemente por la Municipalidad de Lima para el programa de fomento de la lectura Lima Lee. Obtuvo la licenciatura en periodismo con un documental y tesis cuyo eje temático fue la violencia contra la mujer. Actualmente trabaja en un nuevo poemario. Demos la bienvenida a Karina Valcárcel. Gracias, Eli, por la presentación. Muy buenas tardes con todos los aquí presentes. Gracias por acompañarnos y gracias a la mesa de honor y, por supuesto, a quien nos reúne esta tarde, a Liz Rojas, nuestra querida autora y amiga, que nos abre la puerta de un pasaje muy intenso y doloroso de su vida a través de estos libros que presentamos hoy ante ustedes. El primero que acabamos de escuchar, que es Va a Anochecer, y el segundo, que es Chiva Expiatoria, que es como un libro que le sucede inmediatamente a Va a Anochecer y que también trata de una lucha de Liz contra el sistema. Hace poco encontré un artículo en el que se entrevistaba a un doctor y se le preguntaba acerca de una tesis que él estaba trabajando sobre la utilidad de la poesía en nuestras vidas. ¿Y por qué hacían esto? Porque él se había centrado su tesis en estudiar la poesía de José Watanabe, que era un paciente con cáncer terminal. Y él quería demostrar que el testimonio poético de Watanabe podía serle útil a cualquier persona que padeciera una enfermedad terminal, y cómo la literatura en general tenía el poder de generar una empatía especial con las personas cuando se trabaja desde la rama testimonial. Y esto es lo que tenemos esta tarde. Tenemos una rama de escritura testimonial que puede servir a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas en el que tengamos que afrontar un duelo. Chiva Expiatoria, que es el libro que me compete esta tarde,
es el segundo libro de Liz Rojas. Ella se convierte en la protagonista de una nueva historia de horror, dado que es enjuiciada por difamación y calumnia, y aunque parezca irreal, es el mismo juez que en un principio había archivado el expediente por la muerte de su hijo Brunito, el que ha interpuesto dicha querella. Pero antes de continuar, vamos a las denominaciones. ¿Qué es un chivo expiatorio? En este caso, una chiva expiatoria, ¿no? Se denomina como chivo expiatorio a la persona o grupo a quienes se quiere culpar de algo independientemente de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador. Los inculpados sufren injustamente de una acusación o condena para evitar que los auténticos responsables sean juzgados o para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpables. El libro escrito por Liz Rojas Loyola es la denominación en femenino que relata cómo es que ella misma terminó por convertirse en una chiva expiatoria. Le tendieron una trampa del sistema de justicia corrupto e inmoral. Encontraremos entre las páginas de este libro que la autora incluso comparte el origen histórico del término, que está en la página 48. Es algo, una de las características de los libros de Liz es que además de ser relatos testimoniales y expresivos, siempre hay un afán informativo, y eso también resulta muy interesante y muy útil. Leo. Este término tiene su origen en un rito religioso que se hacía antiguamente. En primer lugar, se elegía al azar un macho cabrío y posteriormente se transferían sobre él todos los pecados del pueblo, pecados que necesitaban ser expiados, purificados o reparados. Si hay un problema y te dedicas a buscar culpables, no encontrarás la solución. Este era un ritual mágico que pretendía descargar todo el mal sobre un mismo animal. Estaba cargado de simbolismo, pues es la necesidad que tenía el ser humano de expiar sus culpas la que lo llevaba a buscar un culpable y a castigarlo. Es doloroso el solo nombrar este hecho en el que Liz se ve involucrada, y es por varias razones que paso a mencionar. La protagonista, que ha sido acusada, nuevamente se ve revictimizada, dado que tiene que revivir episodios de frustración e infinita tristeza, ya que la nueva denuncia se da en el contexto de la muerte de su hijo. No bastando con eso, y no bastando con que la propia empresa responsable también la acusara de exposición al peligro de un menor de edad, como se ve en Va a Anochecer, ahora tiene que soportar un nuevo proceso legal que supura los más repugnantes hedores de los que buscan enriquecerse ilícitamente y a costa del sufrimiento ajeno. Cito. Fui afectada por una querella impulsada nada menos que por el expresidente de la Sala Penal de Lima Este. Me querellaba pidiéndome la suma de 1 millón de soles. Sí, 1 millón de soles. Es decir, para él, cuando llegó a su jurisdicción, la muerte de mi hijo, la vida de mi hijo no valía nada. Pero cuando quería sacar plata a alguien, su honor de juez valía para él 1 millón de soles. Podemos ver entonces que para este desalmado juez su supuesto honor valía más que la vida de un ser humano. Su aparente honra tenía que limpiarse con el dinero que pensó obtendría fácilmente. ¿Con qué fuerza luchará Liz para poder vencer a este monstruoso enemigo? Con la fuerza del sosiego, la paciencia, la perseverancia, pero sobre todas las cosas con la fuerza de su infinita fe en Dios.
Hay un pasaje del libro que es muy bello y que refleja la manera en la que la protagonista, pese al desánimo en el que nos puede sumir la realidad, logra desatar el nudo de esa corbata imaginaria que ahogaba su garganta y empieza su lucha por demostrar su inocencia y hacer valer su voz. Me gusta además este párrafo que compartiré porque es una escena entre madre e hijo. Dice así: retornando a mi casa me puse a leer y entré en un limbo de tristeza. Recordé tantas cosas. ¿Cuándo reharía mi vida? ¿Cuándo dejaría mi duelo atrás? ¿Cuándo terminaría esta pesadilla? Qué difícil es la justicia en el Perú. Entré en un estado de congoja y creo que durante esos años pocas veces pude expresar la magnitud del dolor que se incuba en el alma. Dolor que tengo desde que murió mi pequeño gigante, Brunito, mi bebé gigante, como le decía su tía Isabela. Yo le decía a Brunito en vida: bebé es bebé y mamá es mamá, mientras le hacía cosquillas, y sus abuelos paternos y su padre, que alguna vez fueron testigos de estas expresiones y juegos cómplices entre madre e hijo, se reían y decían que les parecía gracioso nuestro lenguaje de chochedad. A lo largo de esta historia conoceremos cuál fue el ardid tejido por el juez y su red de corrupción, valiéndose de una acusación que involucra temas de gran vigencia, tales como el delito informático. Otro tema que se menciona en el libro es el de los llamados cuellos blancos del puerto y que, al convertirse en noticia, fue pieza clave para la resolución de este relato. Chiva Expiatoria tiene un tenor y un lenguaje que se orienta a lo legal y a lo jurídico. Sin embargo, la autora logra armonizar este tipo de contenido a una historia genuina y humana, con la que todos podremos identificarnos. Personalmente he sentido rabia e indignación, pero también esperanza y mucho amor en la búsqueda de justicia que convierten a la autora en protagonista y heroína de su propia historia, siempre con la ayuda de sus ángeles en el cielo y en la tierra. A todos los presentes, invito a leer este libro que es el testimonio de toda una proeza. Les aseguro que volverán a sus líneas una y otra vez. Gracias. Gracias, Karina, por tu valioso comentario que nos hace recordar lo que nosotros como amigas de Liz y ustedes van a irla conociendo hoy día y a través de sus libros. Una mujer valiente, una mujer que saca fuerza desde su fe, desde su gran fe, y que nos muestra pues cómo es que tenemos que ser cada uno de nosotros cuando vivimos situaciones límites. Así que siempre Liz es una persona a la cual seguir, a la cual admirar, y así que hoy día tenemos este privilegio nuevamente de conocer pues a Brunito, ¿no?, a través de los ojos y el corazón de su madre, quien precisamente en este momento pues nos va a compartir. Así que la voy a presentar con todo el cariño y la admiración que le tengo. Liz Rojas nació en Trujillo en 1978, escritora y gestora cultural, licenciada en Administración de Empresas, abogada y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estudió escritura creativa en Literaria México y escritura para guión de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Estudió escritura con humor en la Escuela de Escritores de Madrid. Estudió especialización en Derecho al Consumidor en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Pacífico. Más de 15 años ha realizado eventos culturales y sociales como gerente de La Flor de Lis y Su Mundo Mágico. Ha realizado ponencias en calidad de experta en derechos del consumidor en el Congreso de la República y otras vinculadas con poblaciones vulnerables en varias municipalidades. Directora del editorial LIR Consulting Corp. Ha participado en distintas ferias y festivales literarios, como la Feria del Libro de Trujillo, el Festival del Libro de Arequipa, la Feria del Libro del Bicentenario de Pueblo Libre, en varias en Guadalajara, Sevilla, etc. Ha publicado 6 libros: Anochecer, Chiva Expiatoria, Los Inquilinos, Las Aventuras de la Señorita Anger, Las Aventuras de la Señorita Anger II
y el juego del aire. Démosle una grata bienvenida a nuestra gestora cultural y autora Liz Rojas Loyola. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi saludo exhaustivo al alcalde Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares, también a la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jesús María y la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Humano que nos acompañan esta tarde. Tener presente también a la subgerente de Educación, Cultura y Turismo, la señora Elizabeth Rivera Galdós, quien me comunicó el documento que aceptaba la propuesta de presentación de los libros, y el coordinador de MAPET, licenciado Martín Grimaldi. Y un saludo muy afectuoso, sobre todo a los padres de las personas con discapacidad, que me brindan su tiempo para escucharme, porque nosotros estamos aquí por varios motivos, pero uno de los principales son ellos, los padres de las personas con discapacidad. Sin embargo, se ha dado la situación, gloria a Dios, que está personal de la municipalidad y que de ellos depende mucho la gestión actual que hay en el distrito y la repercusión que puedan tener los padres. Entonces, eso también es muy valioso, la presencia de ustedes. Y bueno, dichos ya los saludos, antes de leer algo que escribí con el corazón puesto, con todo mi corazón, y que quiero que sepan mi pensar, quiero comentarles la parte jurídica, porque también soy abogada. Y entonces, para ver la parte de aplicación práctica, ¿por qué nosotros, yo tengo varios libros, pero por qué elegimos la OMAPET como el órgano de la municipalidad de cada distrito en los que venimos participando con un tema literario? Porque como explicó Karina Balcázar, la escritora, y bueno, Elizabeth, también acá la psicoterapeuta, la escritura es terapéutica, es una escritura testimonial que de alguna manera, al estar plasmado y poderlo leer, nosotros siempre escuchamos en la literatura se hace catarsis, escuchamos miles de versiones, pero lo cierto es que a la fecha sí está probado que la escritura es terapéutica y los padres de las personas con discapacidad necesitan ver otros canales de aprendizaje porque la información es poder. Si un padre está bien informado frente a una emergencia de su chico con discapacidad o el cuidador está bien informado, va a saber qué hacer en el caso de una emergencia. Pero si no está bien informado, va a depender del factor humano. Si le toca en una comisaría, por ejemplo, un policía empático con la realidad que vive, ¿no? Y con una visión inclusiva, etcétera, pero si le toca a un policía que de repente no tiene esa empatía desarrollada como ser humano y el padre no conoce la norma que tiene que citar, entonces una situación de emergencia como una desaparición de personas puede terminar en una tragedia mayor, como la muerte, como en mi caso en concreto. Mi hijo tenía 11 años con autismo y conforme ha narrado ya en el prefacio, la escritora Elisa de Monopoli, que leyó una parte del prefacio, y también, bueno, la psicoterapeuta Maricel Cazorla, y bueno, como cualquier padre, salí a pasear al centro de Lima, 12 del mediodía, bueno, 11:30 del mediodía, Bruno empieza a correr, y bueno, Brunito era un niño con autismo que recibía terapias de atletismo 2 veces por semana, ¿no? Como actividad deportiva terapéutica en el Polideportivo de San Borja. Entonces, él estaba acostumbrado a hacer ejercicio, ¿no? Es más, era parte de la terapia hacer ese ejercicio de atletismo 2 veces por semana por la hiperactividad que tenía mucho en la aula de clase. Entre otras terapias que los padres que están aquí seguro que los llevan a lenguaje, psicomotriz, conductual, ocupacional, y una serie espacial, una serie de terapias que los padres de los chicos con discapacidad llevan a sus hijos para mejorar, ¿no? Su conducta y muchas cuestiones. Y pues él a las 11:30 de la mañana empezó a correr, yo fui detrás de él, corriendo conforme narra el libro, y lamentablemente no lo pude alcanzar y en el centro de Lima se perdió entre la gente. Entonces cuando yo voy a la comisaría de San Andrés, y eso es a lo que voy, la parte práctica del libro, no me aceptan la denuncia inmediata diciéndome que tengo que esperar 24 horas. Entonces, como cualquier madre desesperada, le dices a un niño con autismo de 11 años que casi no habla, por favor haga una excepción, ¿cómo espera 24 horas? Entonces, no, le dejo la foto, los datos, y yo sigo buscando en taxis, corriendo, se unen familiares, amigos, buscando creo que más de 50 personas entre familiares y amigos, menos la policía, que era, mejor dicho, la autoridad idónea para con Carlos encontrarlo con las luces del día. Entonces el libro se llamaba Anochecer porque yo tenía terror a que anochezca
ir a buscar en el centro de Lima a una persona iba a ser casi imposible. Con la cantidad de gente, era 27 de julio, víspera de fiestas patrias, entonces había mucha gente. Al final busqué a mi hijo 16 horas hasta que Bruno apareció muerto accidentado por un tren en Ate. Nunca se supo cómo desde el centro de Lima, la Plaza Mayor, él corre hasta Santa Clara, kilómetro 14,800, donde a las 9:30 de la noche sufre el accidente del tren. Y bueno, a raíz de eso yo narro en el libro la tragedia de la muerte de mi hijo conforme ya nos han ilustrado las escritoras, y narro también algunos sueños que yo paso con mi hijo, ¿no? Sueños en donde mi hijo me dice distintas cosas, mensajes. Yo soy una persona creyente, entonces también mensajes cargados de una fe. En mi caso soy católica, pero respeto a toda religión. Yo creo que hay un creador más allá de las religiones, y creo que hay un creador, y yo recibí esos sueños. Y uno de los sueños que narro en el libro es que mi hijo me dice, no voy a permitir spoilear porque es importante que ustedes sepan para que entiendan el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, uno de esos sueños era que mi hijo me decía, mamá, no quiero que le pase a alguien lo mismo, que recolecte las firmas para que se cambie la ley de que esperes 24 horas cuando desaparece una persona vulnerable. Entonces yo, a pesar que estaba en shock, habían pasado pocos meses de la muerte de mi hijo, me puse a recolectar firmas. A pesar que mi hijo ya estaba muerto y la gente quizá pensaba que estaba loca, porque no tenía ningún sentido que yo recolecte firmas porque Bruno no iba a regresar. Felizmente, gloria a Dios, me escucharon y me llamaron al Congreso. La asesora principal del excongresista Luis González Posada, yo llevé mis firmas y crearon una campaña en redes, en Facebook, bueno, una larga historia. Y luego se dieron cuenta de que no había una norma de espera 24 horas, simplemente era un uso costumbrista de la policía, usar eso, esperar 24 horas, pero no existía ni norma a favor ni en contra, no existía norma vinculada a desaparecidos. Entonces el Congreso, el congresista González Posada con su equipo crean la ley y le ponen el librito, que era la ley 29685, que ha estado vigente desde el 14 de mayo de 2011, que justo fue publicada en el Peruano el 13 de mayo de 2011, pero entra en vigencia el 14 de mayo de 2011, 9 meses después del fallecimiento de Bruno. Y esta norma, para que la búsqueda sea inmediata en el caso de poblaciones vulnerables, en aquella época población vulnerable era cualquier menor de edad, tenga o no discapacidad, cualquier persona con discapacidad sin importar la edad que tenga, cronológica, y cualquier adulto mayor. Esas eran las 3 poblaciones consideradas dentro de la concepción de persona vulnerable. A raíz de eso ya los padres que estaban informados y que muchos colaboraron con la recolección de firmas, y él se debatió en el pleno con el congresista González Posada, que felizmente fue aprobada por unanimidad, y ya los padres podían usar la norma cuando yo me la comisaría y decir, no, usted me lo busca inmediatamente, porque ahora la ley 29685 dice que usted me tiene que buscar inmediatamente. Lamentablemente todo el Perú no lo sabía, había lugares y gente que no lo sabía, y muchos policías por el factor humano seguían diciendo que tenían que esperar 24 horas. No todos conocían la norma. Pero ¿qué pasa si yo no conozco la norma? Yo sí conozco la norma como padre de la persona con discapacidad. Y tengo la mala suerte, por decirlo así, que me toca un policía en la comisaría que no sabe la norma. No, señora, tenemos mucho trabajo, hay un asalto acá, un asalto allá, tenemos solo 2 carros. Pero si el padre sabe la norma un ratito, esta norma dice que usted me tiene que ir a buscar inmediatamente, y que me tiene que dar la copia y la denuncia inmediatamente, y que tiene que hacer la alerta Amber, y que tiene que hacer esto, y que tiene que hacer todo esto. Inmediatamente, porque mi hijo es vulnerable. Mi hijo no es Liz Rojas, mi hijo es un chico con discapacidad. Mi hijo no es Liz Rojas, mi hijo es un adulto mayor. Mi hijo no es ni Liz Rojas, es un menor de edad. Son personas vulnerables. ¿Qué le puede pasar a un menor de edad solo en Lima caminando? Los minutos, los segundos son vida. En el caso de Bruno, duró en vida 16 horas. Pero bueno, murió, fue una tragedia. Pero hay situaciones en que sí se ha podido encontrar a personas. ¿Por qué? Porque los padres también asumen un protagonismo con las redes sociales. Los padres a veces encuentran antes al menor que la policía, imagínense. Por eso es muy importante empoderar a la población. Esta norma de búsqueda inmediata está vigente de 2011 hasta el 2018. En 2018 la norma es derogada por el decreto legislativo, sería bueno si tienen papel que noten, decreto legislativo 1428.
El decreto legislativo DL 1428 es la norma que va a citar cualquier persona cuando desaparece la persona vulnerable. El decreto legislativo 1428. Ese decreto legislativo 1428 está vigente en 2018 a la fecha. ¿Por qué se derogó? Porque fueron un grupo de ciudadanos a presentar una propuesta al Congreso de la República diciendo que también debería abarcar otras poblaciones como migrantes internos, mujeres maltratadas, víctimas de violencia, otros tipos de poblaciones migrantes, por ejemplo, ¿no? O que no tienen un lenguaje en español. Es decir, mujeres indígenas, hombres indígenas, personas que no tienen el español como lengua. Entonces ya la norma abarca a más personas para la búsqueda inmediata. Ahora, también, como la norma previa, este decreto legislativo 1428, que es que está vigente, se creó el reglamento. En el reglamento, ustedes ponen Google, reglamento del decreto legislativo 1428, del DL 1428. Ahí en el reglamento les va a salir los pasos a seguir por la policía, que tienen la obligación que tiene la policía, y todo el personal vinculado. Ahora, ahí entran varios actores que articulan. ¿Quiénes articulan cuando desaparece una persona y se encuentra en la comisaría? La policía va a llamar al Ministerio de la Mujer. La policía va a llamar a la Fiscalía. Entonces, ahí está una lista. Inclusive involucra a las empresas privadas que tienen la obligación de sacar la noticia de la persona desaparecida en sus canales de televisión. Entonces, yo voy a un Frecuencia Latina, voy a América y no me quiere sacar, no, usted me tiene que cumplir con el reglamento y el decreto legislativo 1428 y me saca ahorita mismo el aviso de que desapareció mi hijo o mi abuelito, ¿no? Entonces es muy importante que los padres sepan eso porque no siempre les va a tocar personas solícitas en las comisarías del país a buscarlos, pero los segundos son vitales, es para evitar tragedias. Esa es la parte de la utilidad práctica y también se ha creado un protocolo que es 002-2020, en 2020, o sea, 2 años después del reglamento. Es un protocolo creado por la directiva de la Policía Nacional del Perú, súper fácil de recordar, 002-2020, donde está pasito a pasito a seguir de lo que debe hacer la policía y también la persona que tiene una persona desaparecida dentro de su entorno. ¿Ya? Esas son las normas que deben tener anotadas, las pueden descargar por Google, las pueden descargar por internet, en la página del Congreso o en el peruano. Hay muchas opciones en Google para que ustedes las descarguen y las tengan impresas en su mochila, en su cartera o en digital, ¿no? Nadie está libre de una emergencia. Bueno, eso es lo que logramos gracias, no solo a que yo recolecté las firmas cuando mi hijo falleció, sino al protagonismo de la sociedad civil, los padres de los chicos con discapacidad, que fueron a mi casa a llevar sus firmas. ¿Por qué? Porque las firmas de la sociedad civil sirvieron para dar fundamento y fuerza al debate en el Pleno en el Congreso y aprueben la norma. ¿Ustedes se imaginan cuántas cosas podemos hacer? Cualquier ciudadano con una cantidad suficiente, normalmente con 50.000 firmas, pero con una cantidad suficiente de firmas puede crear una ley. Y bueno, en mi caso, gloria a Dios, duró 9 meses, ¿no? La elaboración del proyecto de ley para que sea ley, porque ya había en la agenda otros proyectos a debatirse, ¿no? Y justo fue publicada, pues, coincidentemente ese día era el cumpleaños de Bruno, cuando salió la norma en vigencia, ¿no? El 14 de mayo. Entonces, eso es lo que yo quería compartir en cuanto a la aplicación jurídica que les puede servir a los padres de los chicos con discapacidad, que les puede servir a cualquier ciudadano. Inclusive el protocolo de búsqueda, si bien es cierto la norma está destinada en el reglamento para que la búsqueda sea inmediata en el caso de poblaciones vulnerables, el protocolo de búsqueda también ha puesto un párrafo que cualquier persona también puede presentar su denuncia. Sino que cuando hablamos de temas de prioridad, van de la mano con la ley de discapacidad, que les asigna prioridad de las colas. Muy lindo está en la norma, pero nos toca a nosotros hacerlo cumplir. Sin pelear, siempre hay que ir primero por la vida de hablar, ¿no? Por favor, ¿me puede hacer pasar? Yo les cuento rápidamente una experiencia antes de leer esto, porque estamos con el tiempo, tenemos un tiempo que cumplir. Y nos pasó con una amiga que tiene su hijo con autismo, que es adulto, en Plaza San Miguel, que estábamos haciendo una cola, y había 2 colas, y la cola estaba larguísima, habían como 40 personas en el food court para comer en KFC, me acuerdo. Y yo le dije, pero tu hijo tiene autismo, y era un tipo adulto que se estaba inquietando porque ya estábamos 2 horas dando vueltas en el centro comercial. Entonces, no iba a tolerar esperar 30 personas en la cola.
Y en la cola de discapacidad no había nadie, pero nosotros igual habíamos puesto la cola ahí porque había solo una cola. Entonces yo me acerqué y dije, yo voy a hablar, le dije a Marina. Entonces yo hablé con la chica y no tienen idea, creo que 3 minutos demoró que nos sirvieran. Yo después lo publiqué en redes agradeciendo a la cadena KFC porque esas iniciativas que pueden estar en la norma, que dice la ley prioritaria de la cola, pero nosotros teníamos que ser gratos, porque nosotros nos quejamos de que a veces no comprenden la sociedad, nuestro hijo con discapacidad, pero también es importante ser gratos, valorar que se cumplan las normas. Hay miles de normas, pero hay que cumplirlas. ¿Y cómo las cumplimos? Conversando, dialogando, exigiéndola en el caso de una emergencia, si es que no se cumple. En este caso, KFC, yo le dije, estamos con un adulto, y obviamente se dio cuenta, porque estaba ahí inquieto, el hijo de mi amiga, ¿no? Y yo hablé, me acuerdo, porque como ella estaba tratando de controlarlo, entonces yo le dije, mira, estoy con... No se preocupe, señora, me dijo ahorita mismo, y habló el toque, habló el papá todo, y nos dieron la comida. La verdad, esas pequeñas cosas a mí me llenan de satisfacción, porque no en todas las empresas se encuentra ese trato. Pero hay que conversarlo. A veces decimos, ya hago mi cola, total, todo el mundo hace su cola. Pero ¿por qué no te acercas a hacer la gestión? Lo peor que puede hacer es que te diga que no. Pero en este caso se movieron todos, no tienen idea. 3 minutos creo que demoró que nos dieran la comida para la persona con discapacidad. Bueno, era para todos, ¿no? Pero estábamos con el hijo de mi amiga, que estaba bien inquieto, y era grande, y estaba alterado, ¿no? Entonces, esa es una experiencia bonita, ¿no? Cuando la empresa se mueve por servir, ¿no? Porque empatiza con la realidad que está viviendo, ¿no? Que se está viviendo en el momento. Y bueno, para terminar voy a leer algo lo más rápido que pueda, que es algo que escribí hace mucho tiempo, con el corazón, para que más o menos sepan por qué y para qué escribí este libro. Quise escribir esta novela como testimonio de una exhaustiva lucha personal de más de 8 años. Ha pasado de todo en este tiempo, desde la dolorosa y absurda muerte de mi hijo, y aunque apenas hace poco he logrado hacer justicia, he avanzado mucho en este camino que tantas veces me ha parecido interminable. Tengo la ilusión de dar a conocer mi historia y que con ella se conozca también la realidad que se vive en nuestro país. En el Perú se cometen muchos abusos y atropellos. Muchos peruanos sufren pérdidas inmensas y se ven obligados a luchar contra un sistema social y legal complicado e indolente. Nosotros, a quienes nos llaman justiciables porque demandamos justicia, parecemos extraños y sufrimos situaciones penosas, duras y trágicas, y que siempre parten de un atropello a nuestra condición de seres humanos. Existen distintos casos y diferentes experiencias de dolor y sufrimiento, pero a todos nos une el deseo por encontrar amparo, justicia y paz. Me he dado cuenta de que cada luchador vive una tragedia única. Esta vivencia dolorosa afecta a todo su ser y transforma su realidad, su interior, su entorno, su proyecto de vida. Creo que cada uno piensa que su caso es el más difícil. Y eso es así porque nada es fácil en un país como el nuestro, mucho menos hacer valer nuestros derechos. Basta conversar con personas que coinciden con uno en esos lugares donde vamos a buscar la justicia. Ahí surgen revelaciones, historias increíbles, casos gravísimos. Todos tenemos una enfermedad común que se incube en el alma y muchas veces se expresa en el cuerpo. Es el resultado de 2 causas, la tragedia y el tedioso proceso que viene después. ¿Y usted por qué está aquí? Cada una de las respuestas es desoladora. Quiero creer que todos conseguiremos curarnos a través de la anhelada justicia y la paz que ésta promete traernos. Pero no se equivoquen, el sentido de nuestras luchas no es solo personal. Cada una de ellas tiene un componente superior, el deseo desinteresado de que nadie vuelva a sufrir lo que nosotros estamos soportando. Cuando perdemos a un ser amado por una injusticia, sabemos que nada ni nadie lo va a traer de vuelta, pero nos queda la difícil misión de ayudar a cambiar las cosas. Si todos lucháramos exigiendo justicia y respeto por nuestros derechos y por las leyes vigentes, si todos asumiéramos mayor protagonismo al hacerlos valer, si todos nos esforzáramos por gestionar sanciones ejemplares a los que bloquean el acceso a la justicia, dejaríamos un legado imprescindible, valioso, para que cada vez existan menos situaciones penosas y maltratos cargados de desidias generadas por nuestras autoridades y personal que conforman los organismos del Estado. Estos maltratos son todavía más injustos cuando suelen padecerlos los que ya han sufrido bastante.
He querido compartir mi historia de dolor, pues, como madre, sigo lamentando profundamente la muerte de mi hijo, mi único hijo, Brunito, mi pequeño hijo de 11 añitos con autismo. Pero creo que este proceso narrativo es tan solo una mera aproximación, una síntesis del olvido. Hubo otros momentos no solo fuertes, sino inexplicables. Sin embargo, a lo largo de estos 8 años encontré personas altruistas con un corazón infinitamente bondadoso que me dieron la mano y me ayudaron a encontrar un sentido a mi vida. A ello les agradezco infinitamente. He llegado a la conclusión de que esta pérdida ha generado en mí un vacío existencial incurable. No conozco los recursos humanos los que un padre o una madre pueda sanar totalmente las heridas que la muerte de un hijo causa. Creo que este plano del dolor no llega a recibir el consuelo del entendimiento total. A veces mi mente se confunde y por breves instantes pienso que despertaré una mañana para ir al cuarto de Brunito a darle los buenos días, que lo miraré desde la puerta y le diré, ¿qué haces? Y los dos sonreiremos cómplices. Nada de eso volverá a suceder. Ya nunca más le daré un beso ni le prepararé la lonchera para ir al colegio. Mi hijo está muerto. Soy una mujer de fe y a través de ella trato de encontrar consuelo y fortaleza en Dios. Intento ser una mejor persona todos los días para que cuando me toque partir pueda llegar hasta donde está Brunito y abrazarlo de nuevo. Mi fe se ha visto fortalecida por distintas experiencias muy personales que me han sucedido en los momentos de más tribulación. Mi fe me ha ayudado a vencer los momentos más oscuros. Todavía hoy hay personas que al escuchar mi tragedia por primera vez me dicen, Liz, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudiste alcanzar? ¿Cómo pudo perderse? Yo solo respondo Lucas 2, del 41 al 52. Voy a leer el comentario y la cita bíblica. Recuperado de la página del Vaticano. Dice así, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y sucedió que, al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión superior derivada de su filiación divina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Liz, por tu entrega, por tu corazón, por compartirnos estas historias de tu vida tan trágicas, pero que sin embargo, desde su va a anochecer, desde su noche más oscura, pues regalarnos ese sol para que nosotros pues no vivamos lo mismo que vivió ella y podamos salir adelante, ¿no? Así que ya para nosotros no va a anochecer, sino más bien estamos viendo, gracias a Liz, la luz de un nuevo día. Muchas gracias, Liz, sabes de nuestra admiración y de nuestro cariño. Y gracias por siempre compartir con nosotros esta oportunidad para conocer un poco más de tu historia. Muchas gracias a la escritora Elisa de Monopoly Acker, docente y escritora que está aquí, que nos ha acompañado a moderar. Un aplauso para Elizabeth. Y quería decirles también que vamos a sortear los libros rápidamente, porque de acá hay otra actividad y también tenemos rápidamente un compartir. Pero antes de hacer rápidamente el sorteo, quiero obsequiar el libro en braille, porque va a anochecer también está en braille. Entonces ese libro lo voy a obsequiar para la Municipalidad de Jesús María. No sé si se lo puedo dar a Martín. Acá está el libro en braille para que lo pueda ver en la biblioteca y para las personas con discapacidad visual. Como pueden ver, le voy a dar el libro. Mira Martín, acá está el libro. Es el mismo de acá. También tengo que presentar al señor Maritza, que es la encargada de la biblioteca municipal. Con ella es la que vamos a tener el privilegio de tener el libro en nuestra biblioteca. Y después de estos libros los vamos a sortear ahorita. Perfecto. Ya, claro. Gracias, Luisa. Gracias.
No todos, mejor todos. Todos. Dos, tres. Rápido. Gracias. Gracias. Rápido. Ay, pues también. Claro. Y ahorita hacemos el sorteo rápido. Ya vamos a hacer un sorteo rápidamente. A ver, muy atentos rápidamente porque estamos contra el tiempo. A ver, ¿quién saca? Karina Balcácer va a sacar los tickets. A ver, Karina. Desde que acá hay como 50, bueno, vamos a ver. Hemos repartido. Son 6. No, 7, sí. 31, 21. ¿Alguien tiene 31, 21? ¿Todos tienen tickets? Lo que pasa es que son 50 tickets y se han repartido, entonces acá están mezclados los 50, así que vas a sacar rápidamente otra vez. 31, 42. 31, 48. 31, 48. Ya. Cuídate. Gracias. A ver. 31, 49. 31, 49. 31, 27. 31, 27. 31, 38. 31, 44. 031, 44. 031, 09. 031, 09. 031, 12. 031, 12. ¿No? 031, 15. 031, 15. 031, 06. 031, 06. 50 tickets. A ver. 031, 03. 031, 03. Claro, porque son los primeros, ¿ah? 03, ¿no? 031, 11. 031, 11. 031, 40. ¿No? 031, 24. 031, 24. 031, 29. 031, 29. Lo que pasa es que en el talonario hay 50 números. 031, 08. 031, 08. 031, 45. Bravo. Sí. Hola. ¿Cómo está? Me gusta mucho Gracias. Muy amable. 031, 07. 031, 50. Ahí está, 50, muy bien, 31, 50, bravo. Leo, sigue leyendo para
3118. 3102. 3118. 3102. Ya, dos ganadores tenemos. 3118 y 3102. No, 3118 y el señor 3102. Ya, listo. 3118 y 3102, el señor Chivas Expiatorio. Y queda uno para el sorteo y el de Elizabeth, que también se va a sortear, Listo. el libro de relatos de Elizabeth Monopoly. Quedan 2 premios. Allí en los separadores de... 3122, casi. Sí, sí, ya, yo les tengo. 3146. 3146. ¿Sí, no? ¿Sí? El último libro, ¿quién sabe? 3146 para la señora y falta el sorteo del libro de Elizabeth. Nuestra moderadora de hoy. Vamos a ver. Sí, justo lo estoy diciendo que para cerrar el sorteo vamos a sortear el libro Listo. Las 3 malditas campanadas y otros relatos del escritor Elizabeth Monopoly, que nos ha acompañado esta noche en la moderación. Nos ha donado un libro para los asistentes esta noche. Vamos a ver quién será el ganador o ganadora. 3126. Ah, ¿verdad? Porque tiene 2 niños. ¿31-26? Sí, Uy, entonces voy a cambiar. sí, está bien. Ajá. Muy bien. ¿Quién sé yo? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿31-26? Sí. Ah, aquí está la señora, pensé que era el señor. Este libro Muy del bien. escritor Y con Elizabeth eso damos por concluido el sorteo y queda el compartir, ¿cierto? Ahora sí, todos los invitamos para que pasen al compartir de los bocaditos y las gaseosas. Y eso ha sido todo. Muchas gracias a la Municipalidad de Jesús María y al personal y a los padres de los chicos con discapacidad. Gracias.